Hasta aquí, la verdad, con muy poco de eso que se llama noticias. Está el juicio a los líderes de Los Monos, de la banda de Los Monos, en Rosario, y el adelanto de revista Barcelona acerca de la inquietud en Nordelta, porque los carpinchos ya son más que los narcos que viven allí. Más allá, hay un enchastre temático que en parte responde, me parece, a deficiencias del gobierno, en parte a una oposición que necesita disimular su carencia absoluta de ideas novedosas, en parte al efecto que producen los medios entre las audiencias politizadas, que igual uno supondría que ya están saturadas también, ¿no? Y otros medios, en parte, que tienen alcance más general, con temas igualmente cansadores. Y habrá otras partes, seguramente. Lo indubitable es que ninguna de esas partes atraviesa por temas centrales. Podríamos no estar de acuerdo en cuáles son los temas centrales, o en todos los temas que puedan parecernos centrales, pero seguro que estamos de acuerdo en que no son los que mayormente circulan por los medios. Por ejemplo, y según versiones coincidentes, subrayo versiones coincidentes, en despachos oficiales, el acuerdo con el Fondo Monetario ya está prácticamente cerrado a grandes trazos. Consistiría en refinanciar la deuda a 10 años con 4 de gracia, eliminar la sobretasa de interés y delinear metas fiscales de mediano plazo. Si este esquema es cierto, se trataría de un punto relativamente intermedio entre las posturas iniciales de la negociación. Es decir, el fondo aspiraba a no moverse un centímetro de lo que marca su estatuto, el estatuto que violó abiertamente cuando le concedió al gobierno de Macri un crédito sideral e impagable, en las condiciones, comillas, pactadas, con el único objetivo de permitirle la reelección. Esto no lo dice uno, les recuerdo, lo dijo uno de los propios representantes del fondo en nombre de lo que fue el impulso de Trump a la locura prestada. Y Argentina, pongámosle, pretendía no menos de 20 años de plazo para adecuar los pagos, además de exigir el quite de la sobretasa, bien que también tuvo el gesto de ajustar cuentas públicas. No esquivemos el bulto. Los IFE, los ATP, los repro fueron recortados, los salarios del sector estatal otro tanto, la inflación le gana claramente al poder adquisitivo de las mayorías. Desde ya, que quede para especialistas del área la cirugía sobre los números coyunturales y estructurales del acuerdo con el fondo, que es o vaya a ser. Pero no se requiere un saber específico para arribar a conclusiones políticas. A. Más tarde o más temprano debe definirse el arreglo con el fondo, so pena de que la incertidumbre produzca tembladerales o directamente un terremoto que en ningún caso generaría beneficios para el campo popular. B. No habrá arreglo alguno sin rasgos de explicación muy antipática. Pagar la herencia de Macri significa condicionamientos.
inevitablemente. C. Mal que nos pese, esa deuda fue contraída por un gobierno democrático y revisar sus acciones delictivas, que está muy bien, alcanzaría para imputar responsabilidades individuales, nunca para eludir su pago. En otras palabras, y siendo reiterativos, porque esto ya lo hemos señalado, y no solo nosotros tantas veces, por favor, diferenciemos poesía y arrebatos de realpolitik. D. Cristina, que por fuera de toda crítica circunstancial es el único cuadrazo capaz de ver y suscitar debate sobre cuestiones fundamentales, ya advirtió que el qué hacer con la deuda es un desafío clave y que la oposición debería comprometerse en la decisión a tomar. Del mismo modo y con la misma profundidad, previno que Argentina deberá resolver la locura de contar con un sistema bimonetario y que eso exige un cambio cultural también requirente del compromiso opositor. Por supuesto, nadie imagina que una oposición como esta tenga la altura de someterse a esa necesidad. E. El gobierno precisa como el agua ganar las elecciones, así fueren modestamente, para sentirse impulsado a tomar y explicar las resoluciones que sean. F. Sin embargo, aun si perdiera en las urnas, lo cual ya pasó en el periodo kirchnerista, tendría la oportunidad, en verdad debería forzar la oportunidad de fugar hacia adelante y relanzarse. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Qué va a hacer si pierde? ¿Deprimirse y caer en el síndrome del Pato Rengo hasta las presidenciales de 2023? G. En toda hipótesis, y como fuese ese acuerdo con el fondo que es Damocles potenciado, nada evitará dos asuntos clave. 1. El modelo de país que permita administrarse, crecer, distribuir y pagar. Y 2. Definir con y contra quiénes habrá de implementárselo. Porque, de vuelta por favor, no seamos frívolos. La política es conflicto. Y si hay un con, es invariable que haya un contra. H, y por último, es una forma de decir, semejante aspecto de la política lleva al intríngulis eterno de cuál es la correlación de fuerzas que habilita a tomar esta medida u otra, mucho más que esta dirección u otra. Ya si está en duda la dirección, hay un problemita. ¿Cómo se mide exactamente qué es imprescindible y qué temerario? ¿Cómo se estipula al milímetro la diferencia entre caer en el posibilismo resignado o animarse a confiar en fuerzas significativas contra un adversario, enemigo, contra un gorilismo tan representativo, tan amplio? El escritor y analista Martín Rodríguez publica y opina en medios escritos y radiofónicos, porque el enloquecimiento de los trastornados televisivos no le sienta bien a la gente más o menos pensante. Está en Revista Panamá, que está buenísima, está con Mario Weinfeld, y tiene una sentencia maravillosa.
dice que en este país las crisis no se resuelven, sino que se organizan. Complicado de desmentir, ¿no? Por si no les parece que es así, pasen y vean o recuerden el despelote de cualquiera de los retos de 2001 hacia acá, para no ir más lejos. Estallada la convertibilidad del menemato y lo fantasioso de las almas bellas de la alianza entre viudez peronista y radicales avergonzados, apareció la anomalía de un Kirchner que sí se animó a cruzar límites posibilistas, pero sabiendo que todo no se podía. Organizó el quilombo de los movimientos sociales surgidos del que se vayan todos, supo cooptarlos con sentido integrador, aprovechó lo favorable del precio internacional de la soja con los chinos surgidos de esos porotos para alimentar a sus chanchos, y repartió dividendos entre los más postergados, como quizá nunca, y sin tampoco afectar gravemente al gran capital que siguió levantándole en pala. Kirchner despertó utopía de relato ejecutable, así como la derecha seguía y sigue perdiéndose en el de la copa llena de los ricos que derramará hacia abajo si le bajan los impuestos, se eliminan las retenciones y se hace virtualmente todo cuanto le plazca. Después, apurando la síntesis, vino el lío tremendo del temblor capitalista de los países centrales, lo de las hipotecas subprime del 2008, y ya con Cristina al mando se timoneó de la mejor manera probable o posible lo económico, con errores en lo político que costaron la continuidad. Pero el tema es que volvía a quedar irresuelta la estructuración de un país de desarrollo medio, dependiente de divisas externas como cada vez que pareció despegar. Vino Macri, nos liquidó y encima la pandemia. O sea que ahora, diríase, estamos otra vez como cuando vinimos de España. Hay el fuego, amigo, y opositor de que todo se resuelva de una, que el gobierno ceda completamente a las exigencias de ajuste, o que directamente se tire a la pileta vacía de romper con el fondo, o que lo importante es la fiestita de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena. De vuelta, para insistir, a organizar la crisis. Con los movimientos sociales, con nada menos que la clase media demasiado embroncada, y contra esa bulia que por lo general y según la experiencia histórica conduce a derecha. Por lo menos uno no conoce que un ejército o una masa de abúlicos y desencantados se vaya para la izquierda. Lo único seguro que uno deduce o cree deducir es que el gobierno debe provocar agenda propia, pública propia, con una batería de anuncios económicos susceptibles de que la gente los sienta como efectivos en su bolsillo. Parece extremadamente obvio, pero resulta que en lugar de eso y con las elecciones inminentes, el gobierno y el Frente de Todos solo está dedicado a atrincherarse, a defenderse de la foto de Olivos y de las provocaciones de una oposición que apenas si puede agarrarse de eso a través de sus medios capuzotianos.